Hay decisiones en el fútbol que van más allá de lo deportivo. Decisiones que dividen fanáticos, que despiertan odios históricos, que convierten a un jugador en héroe para unos y en traidor para otros. John Hader Durán está a punto de tomar una de esas decisiones. El colombiano de 22 años, que quedó fuera del Mundial 2026 con la selección Colombia, estaría negociando su llegada al Galatasaray de Turquía. ¿Y cuál es el problema? Que Durán jugó en el Fenerbahce, el eterno rival del Galatasaray. El club con el que los hinchas del Galatasaray tienen una de las rivalidades más intensas y violentas del fútbol mundial. En Turquía, esto no es un fichaje, es una declaración de guerra. Hoy en Balón Caliente analizamos todo lo que hay detrás de esta bomba. Para entender la magnitud de esta noticia, primero hay que entender la situación actual de John Hader Durán, 22 años. Medellín, Colombia, uno de los delanteros más talentosos de su generación en Sudamérica. Su carrera parecía ir en línea recta hacia arriba. Envigado, Chicago Fire y el famoso Aston Villa. En la Premier League llamó la atención de los mejores clubes del mundo. A inicios de 2025, el Al Nasser de Arabia Saudita, el equipo de Cristiano Ronaldo, que lo compró al Aston Villa. Pero desde ese momento, algo se torció. Al Nasr lo cedió al Fenerbahce de Turquía en julio de 2025. Luego al Zenit de Rusia. En una sola temporada. 2 equipos distintos. 2 sesiones. Una carrera que perdió el ritmo que prometía. Para rematar, Durán quedó fuera de la lista de 26 jugadores de la selección Colombia para el Mundial 2026. El torneo más importante del mundo. Sin él. Y ahora, con el contrato del Zenit terminado y buscando un nuevo destino, llega esta noticia desde la prensa turca. La información viene de Turquía. El medio Sabah Sports, uno de los más importantes del país, publicó que John Hader Durán está muy interesado en unirse al Galatasaray. Los detalles son concretos. Durán reemplazaría a Mauro Icardi, el delantero argentino cuyo contrato con el Galatasaray terminó y que al parecer no será renovado. El salario que el colombiano aceptaría es de 5 millones de euros anuales. El mismo medio señala que el contacto entre representantes ya ocurrió y que el jugador aceptaría las condiciones económicas. Lo que falta es la decisión final del club. Durán tiene contrato con Al Nasser hasta 2030. Eso significa que el equipo saudí tendría que cederlo una vez más, lo que haría 3 sesiones en un año para un jugador de 22 años. Una situación inédita que habla de lo complicado que se ha vuelto su situación en Arabia. Pero más allá de los números, la pregunta que nadie puede ignorar es esta. ¿Cómo va a reaccionar la hinchada del Fenerbahce si Durán firma con el Galatasaray? Para entender por qué esto es una bomba, hay que entender qué significa la rivalidad entre Fenerbahce y Galatasaray. Es una de las rivalidades más antiguas y apasionadas del fútbol mundial. Más de 100 años de historia. 2 clubes de Estambul separados por el Bósforo, uno de la orilla europea, otro de la asiática. Los enfrentamientos entre estos 2 equipos no son solo partidos de fútbol. Son episodios cargados de identidad, política, historia y en muchos casos violencia. Los jugadores que pasan de un club al otro son recordados durante décadas. No siempre de forma positiva. Durán jugó en el Fenerbahce en la primera mitad de la temporada 2025 a 2026. No fue una etapa larga, pero fue suficiente para que los hinchas lo adoptaran, lo vieran en la cancha y lo identificaran con los colores azul y amarillo. Ahora, si firma con el Galatasaray, esos mismos hinchas lo verán con la camiseta roja y amarilla del rival histórico. En Turquía eso no se olvida, ni se perdona fácilmente. Pero la historia de Durán en estos días no termina en los campos de fútbol turcos. Mientras se negociaba su posible llegada al Galatasaray, en Colombia salió otra noticia que encendió las redes. Los vecinos de la finca de Durán, en Llano Grande, Antioquia, llamaron a la policía. El reporte fue directo. Ya es insoportable. No hay detalles específicos sobre qué generó la queja, pero la imagen es la misma de siempre. Un futbolista joven con dinero, tiempo libre y sin la estructura que da estar concentrado con un equipo. Es la misma imagen del video de la fiesta mientras la selección entrenaba. La misma imagen que generó críticas hace semanas. ¿Durán tiene mala suerte o hay un patrón que se repite? Esa es la pregunta que los hinchas colombianos se están haciendo. Como siempre en este canal, vamos a presentar los 2 lados sin tomar partido. Los que critican la decisión de Durán argumentan esto. Ir al Galatasaray después de haber jugado en el Fenerbahce no es solo un movimiento deportivo, es ignorar deliberadamente lo que significa esa rivalidad para millones de personas. Un jugador que quiere construir una carrera sólida cuida su imagen y sus vínculos.
quemar la relación con la hinchada del Fenerbahce por 5 millones de euros anuales. Es una decisión que puede perseguirlo años. Además, el historial reciente de Durán genera dudas sobre su madurez profesional. 2 sesiones en una temporada, fuera del Mundial, vecinos llamando a la policía. El talento está, pero la gestión de su carrera deja mucho que desear. Los que defienden a Durán argumentan esto. El fútbol es un negocio. Durán tiene 22 años y una ventana limitada para maximizar sus ingresos. 5 millones de euros anuales es una oferta seria que no se rechaza por cuestiones sentimentales. Su paso por el Fenerbahce fue una cesión. Nunca fue un jugador permanente del club. La lealtad tiene límites cuando hablamos de un préstamo de 6 meses. Y sobre los vecinos y las fiestas, Durán no fue convocado al Mundial. No tiene obligaciones deportivas en este momento. Un jugador de 22 años en vacaciones tiene derecho a vivir su vida. Lo que sí es claro, si Durán firma con el Galatasaray, su regreso al fútbol turco va a ser uno de los regresos más mediáticos del año. Con todo lo que eso implica, dentro y fuera de la cancha. Más allá de la polémica, hay una pregunta deportiva legítima que vale la pena hacerse. ¿El Galatasaray es el destino correcto para que Durán relance su carrera? El Galatasaray es un club grande. Juega en la Champions League o en competencia europea casi todos los años. Tiene una hinchada masiva y una exposición mediática importante. Para un jugador que necesita volver a estar en el radar, eso tiene valor. Pero también tiene presión, una presión que Durán no ha sabido manejar bien en los últimos meses. Lo que Durán necesita en este momento de su carrera no es un club que lo pague bien. Necesita un entrenador que lo haga jugar, que lo desarrolle, que le exija. Necesita continuidad, algo que no ha tenido desde que salió del Aston Villa. Si el Galatasaray le da eso, puede ser un movimiento inteligente. Si es solo un nombre grande con un cheque generoso, puede ser otro capítulo perdido en una carrera que prometía mucho más. El talento de Durán no está en discusión. Lo que está en discusión es si él y su entorno están tomando las decisiones correctas para que ese talento llegue a su máximo nivel. Más allá de la polémica, existe una pregunta deportiva que merece atención. ¿El Galatasaray es el destino adecuado para que Durán recupere su nivel? El club turco tiene peso en Europa, participa regularmente en competencias continentales, cuenta con una hinchada masiva y genera exposición mediática constante. Para un jugador que necesita volver a ser visible, ese contexto tiene valor real. Sin embargo, también implica presión. Y la presión es precisamente lo que Durán no ha gestionado bien en los últimos meses. Lo que necesita en este momento no es un salario alto. Necesita un entrenador que confíe en él, que lo haga jugar con regularidad y que lo exija. Necesita continuidad. Algo que no ha tenido desde su etapa en el Aston Villa. Si el Galatasaray le ofrece eso, puede ser una decisión acertada. Si solo es un nombre reconocido con un contrato generoso, probablemente sea otro capítulo sin rumbo en una carrera que prometía bastante más. El talento de Durán no es el problema. La pregunta es si las decisiones que está tomando, él y quienes lo rodean, están a la altura de ese talento. John Hader Durán tiene 22 años, un contrato millonario con Al Nassr y una carrera que necesita encontrar su rumbo. La posible llegada al Galatasaray puede ser el reinicio que necesita, o puede ser otro capítulo complicado en una historia que ya tiene demasiados giros. ¿Vos qué pensás? ¿Durán está traicionando al Fenerbahce o simplemente está priorizando su carrera? ¿El Galatasaray es el lugar correcto para que relance su nivel? Déjanos tu opinión en los comentarios. En Balón Caliente queremos saber lo que pensás. Si este análisis te pareció diferente, suscríbete. Acá cubrimos el fútbol sin filtros, los temas que importan, con todos los ángulos sobre la mesa. El Mundial arranca en 4 días. Los temas no paran, nosotros tampoco. Esto fue baloncaliente.o.